Y vamos entonces. El, el periodo entonces que vimos último en la sesión anterior era el romanticismo, y en ese veíamos que la idea era la idealización de la belleza, del amor, de la muerte, la libertad y del yo, del egocentrismo también, del individualismo de los artistas y de las eh, muchos intelectuales de la época. Entonces, eso fue lo último que vimos, pero como todos los periodos que hemos estado viendo, llega un punto en que los artistas comienzan a experimentar con algo diferente. Y entonces les comienzan a poner atención a algo que el romanticismo estaba dejando de lado, y era la realidad tal cual es, tal cual existe. No es lo mismo que veamos, por ejemplo, escenas armadas, casi teatrales, en las que vemos, por ejemplo, un mercado bien ordenadito, con vendedores, cada quien en su puesto, y la gente caminando con suficiente espacio a sus alrededores, sin ningún tipo de peligro alrededor. Pues eso es bien romántico, como lo planteamos. Pero cuando vamos a un mercado popular, por ejemplo, en un mercado de las ciudades, en los pueblos del interior, vamos a encontrarnos que pues caminamos en medio de senderos, prácticamente en medio de puestos que hay en el suelo y los que están en mesas hacia los lados, y todavía las casas están llenas de tiendas. Entonces, y es un caos. Y bueno, ya viene la época en la que entrar a los mercados es un caos durante la mañana. Entonces, eso es lo real, eso es lo real. Lo otro es idealismo. Cuando pensamos en ese mismo espacio, le voy a hablar del mercado de Hilo Vasco, por ejemplo, mercado municipal, que está en la calle la mayoría, y pues para esa época es complicado caminar. Hay empujones, hay jalones, y toda la gente anda tratando de moverse, y a veces está sucio el suelo, bueno, y cuando llueve es peor. Entonces, eso es lo real. ¿Cuál sería lo idealista? Pues que se camine teniendo espacio a ambos lados, que nadie me empuje, que nadie camine. Entonces, eso que es idealizado terminó cansando a los artistas, y valoraron ellos como parte de su aporte, digamos, que estaban haciendo con el arte, que podían hacer algo diferente, podían decir que las cosas eran tal cual como se veían, y a ese periodo entonces se le llama realismo. Ese es el realismo. Y es lo que viene después del surrealismo. Si ponen atención a eso, el Renacimiento nos dio el arte de los griegos y romanos en una nueva dimensión, con ahora artistas que colocaban dentro de las obras su manera de pensar también y sus creencias. Luego vino el arte de la reforma, de la contrarreforma bien católica, y entonces se llenó de otro tipo de estética, y se volvió pesado, se volvió saturado. Eso llegó a cansar a los artistas y a los consumidores también, entonces se volvió otra vez más sobrio, y otra vez pusieron los ojos en Grecia y en Roma, y eso le llamamos neoclásico. A la par de ese surgió otro en el que esos entornos que veían los comenzaron a idealizar, y ahora esos entornos idealizados se comienzan a convertir en algo más, eh, más objetivo, esa es la palabra, más objetivo, porque ahora sí lo que vemos es lo que estaba sucediendo. Entonces, aquí les dejo algunos datos de texto sobre cambios que se dan en la época. Sí, quizás solo voy a detenerme en esto nada más, que es lo que viene a darle a los artistas ese pensamiento un tanto más crítico, y es que con la industrialización, ¿se acuerdan que les decía que viene en el periodo neoclásico? Aparece la industrialización en países, en Inglaterra, por ejemplo, y ahí se extiende al mundo. Es la invención de la máquina de vapor, y entonces se necesitaba carbón, y el carbón lo sacaban de minas, y entonces para sacar suficientes cantidades necesitaban mucha mano de obra, y entonces comenzaron a contratar mujeres, a niños, y les pagaban casi que nada por el trabajo duro que hacían, jornadas interminables. Entonces, y eso produjo las suficientes cantidades de material, de combustible, que necesitaban estas máquinas de vapor. Luego viene la electricidad, y entonces vienen las máquinas que necesitan operarios en las fábricas para poder meter
que sería mayor productividad a la industrialización que estaba sucediendo. Y entonces otra vez vienen jornadas largas, emplean hombres, emplean niños, emplean mujeres, no importa si se enferman, la idea es que sean productivos. Entonces todo eso es concientiza a muchos artistas. Las cosas ya no se ven entonces tan idealizadas como lo hacía el romanticismo. Entonces por ahí es donde va este cambio grande que tiene. Por cierto, que con la industrialización viene un cambio también en el modo de producción. Aparece el capital y con el capital aparece algo que llamamos capitalismo. Entonces, el capitalismo es el nuevo modo de producción que se instaura desde el siglo XIX en adelante y es el que tenemos predominantemente en el mundo hasta la actualidad. Es el capitalismo. Pues en estas primeras etapas, el bienestar de los trabajadores no importaba, importaba que fueran productivos. Entonces, ahí me quedo con eso. Aquí vamos a ver en el arte que pasa, se eliminan elementos como lo fantástico que veíamos en el romanticismo y los excesos sentimentales se eliminan. Ahora vemos un interés por la naturaleza más real, la naturaleza objetiva, por las costumbres también, por el trabajo de los campesinos, en las jornadas cotidianas de trabajo, por ejemplo. Y entonces vamos a entrar por acá, esto es lo que les estaba explicando, a algo que se llama realismo pictórico. En el realismo no hay arquitectura y no hay tampoco mucho desarrollo de escultura. Arquitectura, lo que se está desarrollando durante el realismo es neoclásico, neogótico y todos los neos que nos podemos ocurrir con eso, un neobarroco, por cierto, en algunos lugares. Entonces hay esa idea de una arquitectura ecléptica, de hecho. Ecléptico significa que mezcla de varios estilos para hacer una sola muestra. Entonces, en el realismo no hay arquitectura. Y por eso hablamos de realismo pictórico. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al realismo pictórico a estos artistas? Es la vida cotidiana, lo que sucede a diario. Y tenemos un ejemplo, acuérdense que las escenas de trabajo pues se vuelven puntos de reflexión para estos artistas y entonces vemos, por ejemplo, este que se llama Los Picapedreros, es justo a la mitad del siglo XIX y es de Gustave Courbet. ¿Qué vemos acá? Pues vemos a un joven, adolescente por acá, y seguramente a su padre acá que están picando piedra y esas piedras pues el joven las lleva hasta el lugar donde las van a utilizar. Y vemos herramientas de trabajo, un asadón por ahí, un mazo por acá. Vean si se fijan al fondo hay unas ollas ya medio abiertas, significa que pues la cocina se hizo en el lugar, o sea, la comida se hizo en el lugar probablemente, o se calentó en el lugar. Veamos los zapatos, vean aquí la suela está destrabada, los zapatos están como remendados, la ropa igual, esta está desgarrada. Entonces, nos muestra una situación completamente cercana a lo que sucedía en la cotidianidad. Me dice Sofía, respecto a la Catedral de Santa Ana, por ejemplo, ¿se cuenta como neogótico? Sí, la Catedral de Santa Ana, las iglesias que están en Santa Tecla, bueno, para esa época, 1849, Santa Tecla estaba creciendo en ese momento, porque la capital se movió para ese lugar, por eso se llamaba Nueva San Salvador, se llamaba. Hasta hace unos 20 años más o menos fue que le cambiaron nombre a Santa Tecla. Bueno, de hecho todos le decíamos siempre Santa Tecla, pero el nombre real, el nombre legal era Nueva San Salvador. Ahora o desde ese momento, hace unos 20 años, es Santa Tecla, ya como tal. Entonces, en esa zona, las iglesias que están ahí son neogóticas. La del Sagrado Corazón en el centro de San Salvador, por la zona de las universidades tecnológicas, la Universidad Tecnológica es neogótico. Por la otra, la catedral, no, la iglesia del Calvario de San Salvador también es neogótico. Entonces, todas esas se construyen en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y la influencia es neogótica. Hay neoclásico también, hay un par de iglesias, creo que la de San Sebastián que se quemó, la catedral, no, la segunda catedral, que es la que está en el lugar donde está la actual catedral, esa se quemó más o menos por esta época también, bueno, 1850
no, perdón, 1950 creo que fue que se quemó. Eh, la del centro. Entonces esa también tenía un estilo entre neoclásico y renacentista. Entonces esos estilos vienen aquí a nuestro país justo de esta época. La gente rica de aquí del país, eh, la burguesía criolla, como dicen unos amigos, se iban a Europa, allá veían las casas que les gustaban, las compraban, las traían en barco, luego en tren y las venían a construir acá, a armar más bien acá. Y los arquitectos estudiaban también, viajaban, veían allá y venían luego acá a construir. Entonces, esa es la época. Bueno, vamos a avanzar de esta. Millet es otro de los artistas que retratan la vida cotidiana y tenemos las segadoras. Segar es cortar, recoger lo que se siembra. Entonces, lo que están haciendo es que luego de haber sido cortada o de ser segada una parcela de trigo seguramente, entonces ellas pasan a recoger todo lo que queda en el suelo. Y está recogiendo una espiga de trigo. Luego todas esas las van recogiendo para que no se desperdicie nada. Ahí al fondo podemos ver que están acomodando en carretas. Allá vemos mujeres que están llevando. ¿Se acuerdan que lo que les mencionaba? El trabajo de las mujeres, que invisibilizado y mal pagado también. Se pagaba menos que a los hombres. Eh, entonces el trabajo era pues bastante duro, bastante fuerte por acá. Y eso es lo que nos transmite Milet. Otro dato que quería que vieran, vayan poniendo la atención, en esta y en esta otra, por ejemplo, es la luz y las tonalidades de color. Esas son colores como de grisalla, son neutros. No nos presenta colores vivos. Y también la representación de la luz. Vemos sombras, subsombras y vemos zonas bastante iluminadas. Eso nos habla también del calor abrasador, probablemente de la mañana o del mediodía. Igual acá, al atardecer o al amanecer. Esa también de Milet, el Ángelus. El Ángelus es una oración de la tarde. Me parece que es a las 3 de la tarde, si no es que al mediodía que se detiene y se hace una oración. Entonces eso es lo que está representado acá, la ciudad allá al fondo. Y aquí pues una pareja de campesinos que están recogiendo los frutos de su trabajo. Y vean, es un atardecer acá, tiene que ser como las 3 de la tarde, entonces el Angelus. Bueno, vamos a ver qué otra más. Esta de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla es uno de los artistas que, por cierto, comienza a utilizar bastante la representación de los entornos iluminados, de la luz. Entonces, vean la luz cómo está representada acá. Y el título de la obra nos dice, aún dicen que el pescado es caro, así como una interjección. Y eso es porque a estos pescadores que estaban recogiendo o sacando los peces de donde los tenían, resulta que este joven está herido y le están intentando pues curar acá en el abdomen y lo están sosteniendo estos dos señores. Ya vemos el pescado al fondo y la queja, ¿verdad? Y aún dicen que el pescado es caro. Es decir, pues, es caro porque implica mucho trabajo, es caro porque se arriesgan, es caro porque pues todo el proceso no es solamente de pescarlo y ya, sino que pues implica mucho. Entonces eso es lo que nos muestra Sorolla, Joaquín Sorolla con esta obra. Vean también que hay más manchas, trazos fuertes y zonas que pareciera que no se terminaron de pintar. Pareciera que no están terminados. Pero eso es parte del estilo, el trabajar ya con manchas y la utilización, como te repito, de la luz. Ese es de Honoré Daumier, el vagón de tercera clase. Ya nos está diciendo pues que gente pobre que regresa seguramente de trabajar. Vemos allá las caras tristes, cansadas, una madre amamantando a su niño, otro niño acá adormitado.
junto a las personas adultas. Otra vez les repito, el trabajo de la mujer, el trabajo de los niños, explotados prácticamente por esa industrialización naciente de la época. Y es un amanecer o un atardecer, es decir, o van a trabajar o ya terminaron su jornada. Esta es una denuncia, también de Daumier, es el levantamiento. En este caso, lo que muestra es una protesta. ¿Qué es lo que pasa? Pues resulta que la gente no estaba del todo conforme con que le estuvieran haciendo trabajar mucho y pagándole poco. Hay una obra, por cierto, ayer que hablábamos del romanticismo en literatura, de Julio Verne, se llama Los 500 millones de la Begum. Es un libro que habla acerca de minas, por ejemplo, el trabajo extenuante que se da en esos lugares, y pues ahí aparece la muerte, pues, de personas que no deberían de estar trabajando en las minas por la edad que tienen. Entonces, pues no pensemos que la gente aceptaba al fin todo porque tenía que trabajar. No, había algunos que no estaban de acuerdo. Y eso pues está testificado también con las protestas. Este es de Corot, otro artista del realismo. Y vean que en este caso es un paisaje. ¿Les parecería que ese paisaje es idealizado o realista? Se ve así como todo limpio, un amanecer, un atardecer con luces bonitas. ¿Sí, Fernando? Yo digo que es realista y por un momento dije, si es una pintura me voy a pegar un tiro. Pues no hay que pegarse nada más que aplicarse. Vean, eso es a lo que quería llegar. Creo que Fernando lo que se refiere es por la calidad de luz. La calidad de la luz hace que parezca una fotografía. En esta época la fotografía está dando sus primeros pininos. Ya aparecen las primeras cámaras, bueno, no son cámaras como tales, pero bueno, sí son cámaras porque captan luz y dejan marca. ¿Cómo se llama esta? El daguerrotipo, por ejemplo, pues ya comienzan a aparecer, pero todavía el color no en la fotografía. En, la, en las imágenes, pues lo que podemos ver cuando vemos fotografías de esa época son prácticamente planos oscuros y blancos, porque apenas están iniciando. Pero en este caso vemos el trabajo de Corot en el que se retrata la claridad, probablemente un mediodía, por las sombras y los brillos, los reflejos, perdón. Pero si lo vemos de cerca, pues son manchas, siguen siendo manchas. Está volviendo como un poco más libre el trazo sobre el lienzo. Y dice un paisaje italiano, nada de idealización. Otro más también es de Corot. Esto también es pintura. Y vean lo limpio del cielo, la manera como se han realizado las nubes y la luz también, tanto tonalidades frías en el camino que se muestra acá y el molino que está de fondo. Entonces, esa manera de captar la luz es algo que nos va a ayudar a entender un movimiento más adelante, que por cierto, prácticamente comienza a desarrollarse al final del realismo, y es el impresionismo, cuando los artistas comienzan a trabajar más bien con manchas. Vean este otro, día soleado, y de igual forma es una mañana, y vean la luz. Entonces, esos son objetivos. Aquí no hay idealización. Es una mujer trabajando, ha estado lavando, vean la ropa tendida, la luz que refleja el suelo, pues nos dice que es temprano todavía en la mañana. El guacal está roto, pero está remendado por acá. Y bueno, el suelo no es limpio, vean, está sucio, hay cáscaras, ramas. Nos muestra entonces una realidad más objetiva. Y eso es, como les repito, el realismo. Jean-François
Daubigny, ese es otro también, igual. La siega se refiere a cegar el trigo, o sea, cortarlo con una segadora, que es una guadaña con la que se va cortando el trigo. Eso es lo que va haciendo ella y va recogiendo lo que ha cortado. Aquí lo lleva y lo lleva ahí al fondo donde lo están como haciendo los manojos. Ahí tenemos una carreta, aquí tenemos otros que están trabajando y ven que pues el trabajo de la mujer lo representan bastante. Y es porque está presente en todas las jornadas. Y luego el cielo, así en tonos pasteles, que nos muestra pues también el colorido de una etapa. Esto es ya llegando al otoño, que es cuando se vuelve más frío también el clima. Por eso las tonalidades también en la parte inferior es más fría. Aquí es un tanto bueno, fría, pero no se percibe tanto la paleta. Y bien, entonces la fidelidad en la reproducción del paisaje y se considera, sería como uno de los que más eh, se desarrollan en esta segunda mitad del siglo XIX. Ahí vamos. Y terminamos por ahí. No sé si hay una pregunta. Voy a detener acá la grabación. ¿Preguntas?